Ok, yo soy Juan David Merchant Torres y este es mi proyecto final de programación 2. Es un software de manejo de historias clínicas. Aquí para empezar tenemos el archivo de base de datos que está vacío para que se vea que no estoy haciendo check. Entonces, vamos a correr primero y mostrar cómo funciona el programa. Ok, entonces aquí ingresamos con nuestro usuario y podemos crear o buscar historias. Entonces, como no tenemos historias, vamos a crear una historia. Ok, entonces aquí en la historia tenemos el botón de regresar y el botón de guardar. Vamos a llenar una historia. Guardamos. Vamos a buscar esa historia. ¿Sí ven? Como verán, se actualiza la base de datos. Se agrega toda la información en un JSON. Entonces vamos a buscar eso. ¿Qué pasa si yo busco por cédula una cédula que no existe? Entonces digamos 87 obviamente no es una cédula y no es algo que esté en la base de datos. Entonces buscamos y aparece error. Entonces vamos a buscar esta misma cédula. Me aparece esta ventana donde me muestra el historial de citas. En este caso, este paciente solo tiene una historia. Aquí tenemos un botón back, un botón menú que me regresa al menú principal. Y aquí tenemos el botón de exportar a PDF. Vamos a agregar otras dos historias rápido. Digamos que en este caso, ya la otra vez que vine a la Latinoamérica, digamos que ya me pasé a Comeva y contributivo. Esta vez vine por mmm, alguna piel. Digamos que me recetaron acetaminofén para más placer. En este caso es una autora con especialidad en dermatóloga. Guardamos la historia. Como pueden ver aquí tengo un reloj que se actualiza solo. Y este también toma la fecha del computador. Esto lo hice con hilos. Esto ya es una bazooka más grande. Entonces guardemos esto. Ahora vamos a buscar, vamos a crear una última historia X. A lo rápido. Digamos que esta célula sea 100, aunque en realidad no sé, debería poner una célula así. Papá, pan, Diego, especialidad XD. Guardamos esta. Vamos a buscar las historias clínicas y buscamos la del paciente con 100. Me aparece esa historia. Vale. Entonces, la gracia de las historias médicas es que me muestre todas las veces que usted ha venido a este hospital y lo que se le ha hecho. Entonces, como Juan David ya vino 2 veces al hospital, como se ve aquí en la base de datos, entonces vamos a buscarlo. Y me aparece las 2 veces que ha venido, la historia 1 y la historia 2. Bueno, ahora vamos a quiero exportar toda esta historia a PDF. Le doy clic y busco dónde lo quiero guardar. En este caso lo voy a guardar en el escritorio y le voy a poner Clinical Histories, History de la fecha
del paciente con cédula 100-7303-721 y en la fecha 22-03 del 2020. Vamos a guardarlo así. Listo. ¿Qué me dice? Que lo guardé exitosamente. Ahora me voy al menú principal y digamos que ya quiero cerrar el programa. Todo lo cierro. Vamos a iniciar todo esto y vamos a buscar. Efectivamente, aquí está el PDF guardado y vamos a ver cómo quedó escrito. Creo que no se puede abrir en Visual, entonces lo vamos a abrir en, abrimoslo en Brave. Empiezo es un poco lento, pero como pueden ver, todo quedó almacenado, escrito como se le pidió. Va. Listo. Ahora veamos cómo funciona este bebé. Primero vamos a ver. En el modelo tengo la clase historia, la clase hospital, la clase cita, la clase paciente, persona y profesional. Eh, paciente y profesional heredan de persona. Las voy mostrando rápidamente. Persona, profesional. Hostia, la leí. Bueno, voy a volver a dejar. Joder, no toco esta mierda. Profesional, persona, paciente, que también hereda. Y paciente tiene una raíz de historias. Vamos a ver ahora, vamos a ir ahora a la historia. Aquí está la clasecita. Ahora vamos a la clase de historia. Bueno, en historia, la historia se compone por un paciente, la cita médica y el profesional que lo atendió. Y en hospital es la clase que yo uso para guardar todo el proyecto en sí y pasarlo a JSON Object para guardarlo en el archivo como mi base de datos y luego pasar ese JSON Object a Java Object. Listo, entonces ahora empecemos viendo cómo guardo y reviso la base de datos. Aquí en útil, en métodos, vemos que hago dos métodos, uno para escribir y uno para leer. Entonces lo que hago es invocar un JSON constructor y escribo con un file writer la base de datos, le puse así para guardarla en el mismo proyecto y que la podamos abrir, siempre la va a tener presente en todo desde donde se abra. Entonces aquí el JSON se le pasa a JSON un objeto, que en este caso yo siempre voy a mandar el hospital. Y para leerlo, lee el JSON. Entonces hago el método leer JSON, leo el archivo y lo paso de JSON a un objeto Java y lo retorno. Listo. Ahora, Caníconos lo que utilicé para decorar un poco las interfaces. Ahora empezamos con las interfaces. El login. Como vieron en el login, yo
ingresé un usuario. Este no era un requisito para el proyecto, pero yo quise decir para que se viera más técnico, por así decirlo. En el código hice básicamente que un método donde me agregara el usuario y la contraseña, y luego aquí lo valida cada vez que activo el botón. Si no existe, lo pasa por error y limpia los campos. Listo. Entonces yo luego paso a el frame de opciones. Acá me permite crear historias, buscar historias. Vamos a crear una historia. En botón crear historias me manda directamente al de crear historias. Entonces vamos al frame de la historia. El frame de la historia es el más chetado de todos. Aquí se crean los pacientes, la cita y el profesional. Y se toman los datos de aquí. Con el botón guard, vamos al código. Vale, aquí hice una instancia para hacer el reloj, que lo hice con hilos. Aquí el botón regresar me abre el panel de el panel de opciones. En el botón guardar, lo que hace primero es lee la base de datos y lo guarda en hospital, en esta variable de tipo hospital. Aquí instancia con estos métodos la cita, el profesional, el paciente, y agrego una variable paciente 1 para guardar el paciente dentro de la historia como tal. En esos métodos lo que hago simplemente es copiar los, de los txt, obtengo todos los datos que ahí se ponen. Listo. Ahora, después de eso, hago un array de historias donde voy a meter un array de historias donde va a meter la historia que se hizo ahí en ese momento. Si es la primera vez que entra, se crea un array de pacientes y se agrega la historia. Luego la historia se agrega la historia se agrega a las historias del paciente y el paciente se agrega al hospital. Si ya es segunda vez que entra, entonces ya no me puede crear esto porque si no me borraría la base de datos. Entonces lo que yo hago es que decirle que este array de pacientes es igual a hospital.obtener pacientes. Y agrego la historia, aquí le pongo el nombre del hospital y escribo el JSON. Aquí se queda guardada la base de datos y después se ejecuta el panel de opciones de panel. Listo. Veamos, aquí no hay nada más. Aquí dice, aquí trabajé con los hilos, esto no nos importa. Listo, esto ya es todo por este frame. Ahora vamos al de buscar. Search. Search. Listo. Veamos. Listo, listo. En el botón de regresar me devuelvo como ya lo mostré. Aquí en el botón de buscar, lo que hago es voy y miro la base de datos. La leo como ya les mostré antes. Y cojo la información de ese texto y creo un array list de strings, que lo llamo registro, e invoco el método search, que le pasa por parámetro, en este caso, la cédula de ciudadanía. Veamos este método. Mira este. Listo. Aquí, en el método, este método me retorna un array list de strings. Y le paso por parámetro la cédula. Aquí lo que hago es, otra vez leo la base de datos, lo agrego aquí, eso ya se lo sabe. Hago un array list, el array list
de string registro, inicializo una variable para poderle agregar personalidad a la escritura, por así decirlo. Entonces aquí miro, recorro todo el for de pacientes y si ese paciente, el paciente get cédula es igual a la cédula que le pasé, entonces entra aquí y lo que hace es busca las citas de ese paciente. Él coge y en este array de historias agrega las citas del paciente. Luego entra este for y recorre las historias. Pum, pum. Crea toma al paciente, toma la cita y toma al profesional. Aquí hago el string donde me manda toda la información de la cita y retorno el registro. En dado caso, listo. Luego, llego aquí y valido. Si el registro está vacío, entonces no lo deja buscar. Y libera el espacio. Sí, entonces lo manda. No lo deja entrar a la segunda. No le deja llegar a la interfaz donde ya le muestro las historias. Aquí lo que hace es, si está lleno, si tiene algo el registro, entonces le invoco la interfaz y le paso por parámetro el registro. Vámonos a la última interfaz. Ok. Aquí, con este cuadro, vamos a ver el código. Aquí lo inicializo, le paso esto y en el botones. Botón regresar, ya sabe. Botón regresar también. Bueno, aquí en el botón de exportar a PDF, lo que hago es hago una instancia en file chooser. Hace file chooser, guardo lo que me bota el file chooser en esta dirección y llamo el método exportar to PDF. Entonces lo que hago aquí es le paso el registro digo aquí. Lo que hago aquí es hacer un try catch. Leo ok, antes de eso. Tengo que hacer primero mirar el registro. Entonces lo que hago aquí es enviarle un array list de strings, que es el registro que le enviamos antes. Eso lo vamos a escribir. Y se lo mandamos al txt para que se vean todas las historias con el formato que ya leímos aquí. Que es este formato. Sea aquí. Vale, entonces luego de eso le manda. Aquí toma la dirección que se escogió con el file chooser y se escribe el PDF gracias a la librería ATEX podemos escribir el PDF, lo abrimos, le pasamos todo lo que hay en el TXT historias. El TXT historias es este cuadrito grande que se llena con información y que no se le puede modificar la información. Ok. ¿Qué más podemos ver aquí? Creo que eso ya es todo. La idea de las historias, como yo tengo una amiga enfermera, me explicó que en los hospitales lo que hacen es, cada vez que llega un paciente, se le hace como una historia nueva y no se tiene guardadas los pacientes. Se agregan una base de datos de historias donde se busca por la cédula, porque es algo que nunca va a cambiar y
y que tampoco las historias se pueden modificar. Por eso es que solo las podemos buscar y eso. Entonces, ya con eso terminaría todo. Muchas gracias.